pastor de la Iglesia Centro Casa de Vida en Santa Bárbara, California. Es esposo y padre. Junto con su familia llevan a cabo un ministerio práctico enfocado en la restauración del corazón a través del profundo amor de Jesús por las almas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial, el pastor Alex Saavedra. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Si quieren un abrazo de oso, vengan por favor. Reciban saludos de mi familia, mi esposa, mi hija. Están trabajando ahorita allá en Santa Bárbara en la iglesia. Están bien metidos, son radicales para nuestro Señor Jesucristo. Y creo que son un ejemplo a seguir también y los amo mucho. También reciban saludos de la Iglesia Centro Casa de Vida, que es donde el Señor Jesucristo nos llamó a servir. Y allá tienen su casa cuando gusten. Pues sí, miren, esta tarde tengo un reto increíble para ustedes y una palabra de Dios que creo que si la entendemos, una palabra bien explicada y correctamente bien entendida, tiene el poder de cambiar el destino y la vida de las personas, de transformar el corazón completamente y de transportarte a vivir un estilo de vida de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y ese sería nuestro objetivo, tener vidas como Jesucristo quiere que las tengamos, vivirlas con esa calidad, con ese carácter, con esa transparencia y con esa pasión por las cosas de Dios. Amén. Una ocasión un chavalillo entra por primera vez a la iglesia y es futbolista el niño, ¿no? Entra a la iglesia y gracias, mijo. Entra a la iglesia y el pastor lo observa, que es la primera vez que va a la iglesia y se emociona. El niño se llama por casualidad Ronaldo. Ronaldo entra a la iglesia y el pastor da su mejor mensaje, ¿no? Un mensaje evangelístico. Y de acuerdo al concepto del pastor fue un tremendo mensaje. Cuando termina el mensaje hace la invitación, se acerca a Ronaldo y le dice: Ronaldo, yo sé que mi mensaje te tocó. Dice: ¿quieres ser cristiano? Y le dice Ronaldo: no, pastor, gracias. Yo quiero ser Messi. Los futbolistas sí entienden, ¿verdad? Es un lenguaje de futbolistas. Y como yo sé que se van a jugar aquí afuera cuando termine el servicio, dice la Escritura en Hebreos 10:38 que nosotros estamos llamados a vivir por fe. No es suficiente tener fe, tenemos que vivirla. O sea, no es suficiente creer, tenés que dar pasos que te lleven a ser una persona que tienes pasos prácticos dentro de tu fe. Ahora, nosotros es imperativo, a mí me llamó mucho la atención ahorita que Raquel estaba abriendo el servicio, que habla acerca de que son una iglesia que creen en las promesas de Dios. Y yo creo que es imperativo que nosotros creamos en las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios te toman de un lugar actual donde estás, sea problemático, sea muy complicado, sea muy doloroso, y te da una promesa, y la promesa siempre te va a llevar del lugar actual donde tú te encuentras en este momento a un lugar mejor, a un lugar de victoria, a un lugar de crecimiento. La promesa de Dios te toma y te lleva a un lugar de altura, a un lugar donde tú has vencido esas situaciones y esas circunstancias. En 2 de Pedro, en el primer capítulo, en el versos 3 y 4, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de las concupiscencias. Déjenme ponerle en términos más entendibles esta escritura. Dios nos promete muchas cosas. Son alrededor de más de 3.370 y tantas promesas en la escritura. Y en estas promesas Dios nos promete, o Dios nos las da, para ayudarnos y participar de la naturaleza divina. Nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo y tiene una alma. Y Dios quiere que a través de sus promesas nosotros participemos de esta naturaleza divina. Nosotros fuimos diseñados originalmente para actuar y vivir una vida espiritual en relación estrecha con el Creador nuestro. Ahora, es muy importante porque las promesas de Dios tienen resultados garantizados para todos y cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros hemos experimentado promesas no cumplidas en nuestra naturaleza. ¿A cuántos se les prometió en alguna vez en su niñez que se les iba a celebrar un cumpleaños y nunca se logró? ¿A cuántos se les prometió un regalo y nunca se cumplió? ¿A cuántos se les prometió fidelidad, amarlos en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la promesa, y se rompieron esas promesas? Pero algo que me llama mucho la atención es que Dios no es así. Que si Dios te promete algo, Él te lo va a cumplir. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. En sí, en el libro de Isaías, el Señor dice, así será la palabra que sale de mi boca. No va a volver a mí vacía, sino va a ser aquello para lo que yo quiero. Va a ser aquello para lo cual yo envié y será prosperada, porque yo la envié. Entonces, es imperativo para todos nosotros conocer estas promesas de Dios. Josué 21, verso 45, declara lo siguiente: no faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. Quiere decir que todas las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir. Persevera, que tu fe se active y se agarre de las promesas de Dios, porque nosotros no estamos llamados a funcionar solamente por emociones. Cuando haces una promesa, le dices a tu esposa, te amo, voy a ser fiel contigo, te voy a respetar, no lo haces emocionalmente, tiene que ser de tu espíritu para que llegues a cumplir esas promesas. Y Dios quiere que nosotros cumplamos las promesas que hacemos, pero a través del ejemplo que Él nos da, de que es Él el que cumple primero sus promesas. Hebreos capítulo 6, versos 16 y 17 y 18 dicen lo siguiente: en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso Dios juramento, para que por 2 o 3 cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios nos eche a nosotros una mentira, tengamos un fortísimo consuelo a los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta, a la promesa que se nos ha dado. Por eso yo te motivo que si Dios te prometió algo, te aunes, te agarres a esa promesa, porque es en el tiempo de Dios que Dios va a comenzar a revelar y a confirmar, a hacer las cosas que te ha prometido en tu vida. Yo necesito conocer las promesas de Dios. Necesito caminar en ellas. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 18 y 19 dice: ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Verso 19, oh Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho todas estas grandezas para ser notorias o conocidas todas tus promesas. Dios quiere glorificarse a través de cumplir las promesas que te ha dado a tu vida. Déjame decirte, si Dios te prometió que va a salvar a tus hijos, créelo, agárrate de esa promesa.
Si Dios te prometió sanidad, agárrate de esa promesa, porque Dios lo va a hacer. Si Dios te promete abrirte puertas, las puertas de los cielos, y derramar bendiciones sobre tu vida hasta que sobre y abunde, agárrate por favor de esa promesa, porque Dios lo va a cumplir. Ahora, una vez que conozco las promesas, necesito entenderlas. Es imperativo, nuevamente lo digo, que nosotros ahora entendamos las promesas de Dios. Y que una vez que se te dijo, ahora la entiendas y busques la promesa y el cumplimiento, como el gambusino busca el oro, o como el hombre que busca en los túneles para sacar las piedras preciosas, los diamantes, los brillantes de los lugares profundos. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice lo siguiente: porque todas las cosas o todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén, por nosotros para gloria de Dios. ¿Por qué son sí? Porque las creemos. ¿Y por qué son amén? Porque se van a cumplir. Porque Dios no nos puede mentir. Dios no es un hombre para que nos eche una mentira. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Eso lo dice en el libro de Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo va a ejecutar. Por eso en el libro de Lucas capítulo 1 verso 38 le dice esta jovencita María, en respuesta a la promesa que el ángel le había dicho, a la palabra, a la profecía que el ángel le habló, que iba a ser madre, iba a tener un hijo. Ella termina respondiendo: porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ahora, ayúdenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que nos has dado grandes promesas, hermosas promesas, poderosas promesas, Señor. Y las creemos, Señor, las recibimos, Padre, porque nos has llamado a caminar en fe, a vivir por fe. La fe es un estilo de vida, Señor, para nosotros. Te pedimos en esta tarde, Padre, que tú nos hables, Señor, y que tú nos motives a alcanzar esas grandes y poderosas promesas que tienes para nosotros, Padre, mientras estamos aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu poder, Señor, manifestado en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que Dios nos hace promesas aun cuando estás en medio de la opresión. Aun cuando estás en medio del problema, Dios te envía una palabra, te envía una promesa, te da una promesa. Porque la situación donde estás no es el proyecto de Dios, ni es el propósito de Dios. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Dios no tiene en su mente el quebranto de un matrimonio. Dios no tenía en su mente el abuso de un niño. Dios no tiene en mente que los jóvenes estén en droga. Dios no tiene en mente el sufrimiento, la enfermedad, la maldad, los robos, las traiciones. Eso no estaba en la mente de Dios. Pero sin embargo, muchos de nosotros venimos a los pies de Jesucristo cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos en el hoyo del lodo cenagoso. No he conocido hasta ahorita una persona que venga a los pies de Jesucristo, que esté en la cima, que diga: wow, mi matrimonio está al máximo, nuestra comunicación excelente, nuestra relación está súper, nuestros hijos están en la universidad. No he conocido hasta ahorita a alguien que venga a Jesucristo y diga: wow, yo tengo millones, no los necesito, lo que necesito es a Dios. Porque por lo regular, cuando venimos a Jesucristo, venimos en un estado de quebranto, en un estado de necesidad, en un estado donde Él sabe que nosotros estamos tan sensibles y tan necesitados de Él, que entonces Él envía su promesa y Él nos rescata. Quiero compartir con ustedes esta promesa que se encuentra en el libro de Éxodos, en el capítulo 6, verso 6. Pero permítanme decirles a ustedes cómo es que llega esta promesa al pueblo de Israel.
Resulta que el pueblo de Israel fue llevado, invitado por José, cuando era el segundo de Faraón, a vivir en la tierra de Egipto, donde había mucha abundancia de semilla, mucha abundancia de pan, había una prosperidad muy buena. 70 hombres de una familia llegan a este lugar. Empiezan a crecer porque ellos están moviéndose conforme a la voluntad de Dios, o Dios los está moviendo conforme a su voluntad. Empiezan a crecer y a multiplicarse. Muere el rey que estaba cuando José era segundo en ese lugar. Y se levanta otro rey que no conocía a José. Y empieza un temor en este rey. Porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando y estaba creciendo y estaba siendo más fuerte que el pueblo que dominaba, que eran los egipcios. Y le entra un temor en el corazón y dice: vamos a ponerles una carga a estos hombres, porque no sea que se rebelen, que venga alguien a atacarnos y ellos se junten con ellos y nos venzan, estoy parafraseando, y después nos derroten y se vayan de este lugar. Entonces, con esa idea, Faraón empieza a poner una carga insoportable en la vida del todo el pueblo de Israel. Y a mí me llama mucho la atención. Éxodos capítulo 5, versos del 7 al 9 dice lo siguiente: y no daréis paja al pueblo para hacer adobe, como hacían antes, que vayan ellos y recojan para sí mismo la paja. Sin embargo, les impondrás la misma cantidad de adobe que hacían antes. No disminuirás en nada, para que no estén ociosos. Por eso gritan diciendo: vayamos y ofrezcamos sacrificio a Dios. Háganse más pesado el trabajo de los hombres, para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Qué situación tan difícil, qué situación tan increíble. Porque Egipto representa el pecado, una vida en pecado. Y el faraón había cargado más al pueblo de Israel, que les impedía soñar, les impedía actuar en voluntad propia. Se les estaba imponiendo un trabajo increíble a estos hombres. Estaban sufriendo. No podían organizar una salida de vacaciones como familia, porque eran esclavos. Estaban atados a una servidumbre de la cual no se podían zafar por ellos mismos. Estaban siendo oprimidos, eran maltratados. Es lo mismo que el pecado hace en la vida de un hombre. Lo oprime, lo maltrata, lo desubica, lo saca de lo central, que es hacer la voluntad de Dios en su vida y en su familia y en su comodidad, y lo lleva a un estado de esclavitud. Y es en esa condición, cuando el pueblo de Israel empieza a clamar y a gemir a Dios, que Dios les envía a Moisés, y a través de Moisés les da esta promesa. Todas las 3,000 y tantas promesas que hay en la vida están resumidas en este versículo, y en alguna parte de este versículo que vamos a leer están contenidas las promesas que Dios tiene para el pueblo. Porque una de las promesas era la salvación, la segunda promesa era la libertad, la tercera promesa era restauración, la cuarta promesa era una plenitud en la vida de los hombres. Ayúdenme a leer, por favor, Éxodos capítulo 6, verso 6. Dice lo siguiente: por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de la carga de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de la carga de Egipto. Miren, esta escritura la leen los judíos cuando celebran el Passover, cuando celebran la cena de la Pascua, y esta representa 4 copas.
porque son 4 promesas. La primera promesa es: yo te voy a sacar de debajo de la carga de Egipto. Estar trabajando bajo el dominio del pecado o estar trabajando en Egipto para los judíos significaba estar sometidos por una fuerza mayor y por una autoridad mayor sobre de ellos. Este sometimiento los estaba llevando a hacer cosas que no eran agradables, que no deseaban hacer de corazón. Y en el libro de Romanos capítulo 7, verso 18, dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, es saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo he alcanzado. Porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino lo hace el pecado que mora en mí. Yo he mirado a muchas personas batallar en este principio, que sabemos lo correcto, queremos hacer lo correcto, pero no tenemos la fuerza suficiente para lograrlo, para hacerlo. No podemos zafarnos por nosotros mismos de esos deseos carnales de pecado. Como los judíos no podían liberarse por sí solos de Egipto, así nosotros por nosotros mismos no nos podemos liberar del pecado. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros estábamos sujetos por el pecado, haciendo las cosas que desagradaban a Dios y en sí haciendo cosas que ni siquiera queríamos hacer, porque teníamos el entendimiento de lo que estamos haciendo está mal, pero no podemos zafarnos de eso. Por eso Jesucristo dice en Juan 8:34, Jesús les responde y les dice: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no va a permanecer en la casa para siempre, mas el Hijo permanecerá para siempre. Déjame decirte esto: un hombre esclavo, un hombre que está sujeto y está dominado por el pecado, nunca va a trascender, nunca puede salir por su propio gusto, viviendo una vida de muerte, viviendo una vida sin sueños, viviendo una vida realmente sin frutos. Y yo quiero hablar precisamente de la forma que Dios empieza a tratar con nosotros, porque Dios sabe la condición en que se encuentra el hombre. El hombre está preso en el pecado y Dios está dispuesto a liberarnos. Dios quiere sacarnos de esa vida pecaminosa. Dios quiere que no vivamos nosotros una vida que esté sujeta al pecado, una vida que esté haciendo las cosas que no agradan a Dios, una vida que esté sufriendo, una vida que nosotros sabemos que debemos salir de ella. Si Dios lo primero que hace es prometerles libertad, les promete sacarlos de esa vida de opresión. Por eso Dios les da salvación. Y algo que me interesa mucho es que Dios, para poder seguir trabajando en el pueblo de Israel, lo tenía que sacar del pecado y llevarlo a una posición diferente, a un lugar diferente. En sí es lo que Dios hace con todos nosotros. Dios nos toma de una vida pecaminosa y nos lleva a una vida de libertad, una vida donde ya no está el pecado reinando sobre nosotros, pero Dios nos toma de Egipto y nos trae a una vida de libertad, a una vida donde ya no estás con la opresión de Egipto sobre tu vida, con la opresión del pecado. Esa es la primera copa. Y no podemos alcanzarla nosotros solos. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos que Él pague el precio para que nosotros salgamos de ese lugar de pecado y nos lleve a un lugar de libertad, a un lugar donde un día vamos a alcanzar la plenitud, un día vamos a alcanzar las promesas que Dios nos ha dado y las vamos a vivir completas. Entonces, esa es la primera.
copa, la copa de la salvación. La salvación se para por sí misma, la salvación es un regalo. Como Dios te sacó de Egipto pagando el precio en la cruz del Calvario. No hay una forma de salir del pecado, de salir de Egipto, si Dios no paga el precio por nosotros. Necesitamos nosotros a Jesucristo, porque no hay una forma de encontrar la libertad si no es a través de Jesucristo, Rey y Señor del universo. Nosotros lo necesitábamos, Él sabía que lo necesitábamos, Él paga el precio y en sí nosotros no tenemos nada que ver en eso, es un regalo de Dios. Dios te compró con su sangre preciosa, Él pagó por el pecado para que nosotros salgamos de Egipto, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora déjame decirte una cosa. La segunda copa es la copa de la liberación. Y dice, yo soy el Señor y yo te sacaré de debajo de la carga de Egipto. La segunda promesa es la siguiente, y te libraré de su servidumbre. ¿Por qué Dios le promete al pueblo de Israel librarlos de la servidumbre después de sacarlos de Egipto? Porque muchos de nosotros aquí es donde batallamos. Y me gustaría que me pusieran toda su atención en esto que les voy a compartir. Dios no podía tratar con el carácter y todo lo que el pueblo de Israel había aprendido en Egipto, porque conllevaba el pecado, la rebeldía, el hacer las cosas conforme a los deseos de la carne. El pueblo de Dios estaba tan contaminado que Dios tenía que sacarlo de Egipto y ponerlo en un lugar diferente, en una locación diferente. Pero el hecho de que tú seas cristiano y vayas en el camino correcto, no quiere decir que has participado de la segunda copa o de esta etapa. Porque después de que Jesucristo saca al pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre y de la opresión, lo lleva a un lugar donde ahora va a tener que tratar con el pueblo para sacar Egipto del corazón de la gente. Y es ahí donde muchos de nosotros batallamos. Porque aunque ya no somos esclavos del pecado, Cristo venció el pecado, Cristo nos redimió, nosotros seguimos con un corazón y una mente pensando en esclavitud. Por eso te sigues enojando tanto. Por eso sigues gritando en tu casa. Y los gritos no son una forma de solucionar una situación o de corregir a tus hijos. Los gritos son una forma carnal, una forma de la cual actuabas estando en Egipto. Pero la razón que Dios te sacó de Egipto es porque no podía tratar con tu carácter, con tus actitudes, con tu forma de pensar, estando en un ambiente nocivo, en un ambiente contaminado, en un ambiente de opresión. Dios tenía que romper las cadenas y traerte a un lugar donde ahora iba a empezar a tratar con tu corazón y con tu carácter. Él quiere sacar todas las cosas contaminadas de Egipto, porque cuando Dios compra algo es porque lo quiere usar. Yo no compro una lavadora y la pongo como una mesa de centro en la sala de mi casa. La compro porque tengo ropa que quiero lavar. Yo no compro una plancha y la cuelgo en el retrovisor del carro porque tengo ropa que planchar. Dios no te compró para que estés sentadito en la banca nada más. Dios te compró con su sangre preciosa porque tiene planes para tu vida, porque te quiere usar. Pero para usarte tienes que tomar la segunda copa, que es la copa donde Dios va a sacar toda la maldad del corazón. Dios va a cambiar tu forma de pensar para que sacan esos patrones viejos de actuar en la carne. El pecado es ejemplo de lo que era la vida de Egipto en la carne. Perdón, la vida de los israelitas en Egipto. Actuar en la carne para nosotros es vivir la vida en Egipto todavía. Y hay muchos hombres que todavía sigues maltratando en la casa. ¿Sabes qué? Es Egipto todavía en tu corazón. Y hay muchos hombres que no quieren todavía educar a sus hijos, pasar tiempo con ellos, invertir en ellos. ¿Sabes qué? Es Egipto todavía en tu corazón. Porque sigues atado a cosas carnales, sigues atado al pecado todavía. Todavía te vas con tus cuates a tomar sabiendo que tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de tu familia, de ser un hombre de Dios, de ser una mujer de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no dejas que Dios saque a Egipto de tu corazón y seguimos pensando en una forma carnal.
en una forma malvada. Seguimos teniendo una mentalidad pecaminosa y seguimos actuando cada vez pecaminosamente. Y yo te digo una cosa, si quieres avanzar en tu vida cristiana, si quieres ser un conquistador, si quieres ser relevante, vas a tener que dejar el pasado, porque el pasado te está martillando y te está encadenando para que no puedas vivir el futuro glorioso que Dios ha predestinado para que tú vivas. ¿Cómo lo hace? Dios no te deja solo, Dios empieza a ayudarte. Te envía a su Santo Espíritu sobre ti. Y el Espíritu Santo te empieza a señalar y te empieza a traer convicción de pecado. Cuando estás mal, es el Espíritu Santo el que te está guerreando, el que está luchando con la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu de Dios es contra la carne. ¿Qué es lo que Dios hace? Envía a un guerrero que es vencedor y es el Espíritu Santo de Dios a convencerte del pecado que estás atado, al pecado que estás. Tú piensas que nadie te ve, pero sí Dios te mira cuando estás mirando la computadora. Chavos, ¿sabes qué? Dios te mira cuando abres una página de pornografía. Dios te está mirando y Dios quiere sacar ese pecado de tu corazón. No viene a juzgarte, no viene a hacerte sentir el ridículo y el inservible. Dios quiere sacar eso de tu corazón para hacerte una persona útil. Si Dios te compró, te quiere usar. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere usar. Por esa razón, dice Romanos, que nosotros renovemos la mente del entendimiento. Porque si hay una verdad, es que todos nosotros, sin equivocarme, o probablemente me equivoque con 2 o 3, crecimos en Egipto. Y en Egipto aprendimos conductas, pensamientos, creencias que van en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, tu carácter, tu actitud, tu forma de actuar fue formada en un ambiente nocivo donde no existía Dios. Donde Dios era un cero a la izquierda. O vivías una vida que creías que era espiritual, pero una vida idólatra, que no tenía nada que ver con la verdad libertadora de la palabra de Dios. Si nacimos en ese ambiente, Dios no trató contigo estando en ese ambiente. ¿Sabes qué hace Dios? En su infinita sabiduría te trajo a la iglesia para tratar con tu corazón. Si te gusta murmurar, todavía es Egipto en tu corazón. Si te gusta criticar a otros, Egipto en tu corazón. Si te gusta competir con tu hermano, no es tu enemigo es la montaña. Entonces Dios quiere tratar con nosotros y Dios nos ofrece liberación a todos aquellos que están luchando con su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa limita tu futuro. Dios quiere sacar Egipto de tu corazón. ¿Y por qué quiere sacar Egipto del corazón? Dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muerte, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maldicencias. Es imperativo reconocer que cuando Dios nos saca de una situación o un lugar, no quiere adaptar. Mira, si tú vienes de otro lugar, Dios te trajo con un propósito. Y Dios no va a cambiar el medio ambiente aquí que había establecido para que tú te sientas bien. Cuando Dios te trae de otro lugar, es porque quiere enseñarte algo que no has probado, algo que no conoces. Muchas veces cuando Dios nos mueve a un lugar, esperamos encontrar un lugar donde nos sintamos bien, donde piensen como nosotros queremos que piensen y enseñen lo que nosotros queremos que enseñen. Y te equivocas. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Él no tenía en mente el cambiar a las naciones para que mis hijitos no se sientan mal. Pero ¿sabes qué Dios hizo? Empieza a cambiar el corazón del pueblo de Israel. Porque ellos tendrían que ser la sal de la tierra. Porque ellos tenían que ser la luz del mundo. Y para llegar a ser sal y para llegar a ser luz, tienes que dejar que Dios limpie y purifique y te enseñe lo nuevo que Él quiere que aprendas en esta etapa de tu vida. Siempre que una persona quiera arreglar las cosas en Egipto o en la carne, va a traer destrucción.
Mira lo que dice Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, las de Egipto, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, disoluciones, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estas son las obras de la carne, estas son las que existen en Egipto y estas son de las que Dios te quiere librar, porque Dios te quiere usar, porque tú eres un instrumento escogido por Dios para afectar estas generaciones, pero es necesario que permitas que Dios saque todas estas obras de la carne. Yo no he mirado un hombre sabio que solucione un problema en la carne. Al contrario, cuando tú quieres solucionar problemas en la carne, los haces peor. Dañas más, la herida se vuelve más profunda, la ofensa es más grande, porque nada bueno hay en la carne, nada bueno hay en Egipto. Por eso Dios te sacó, y te sacó no para que sigas actuando igual, te sacó para cambiarte, porque tiene un plan para tu vida. Y muchas personas piensan que lo peor que puede hacer es una persona estar en Egipto, pero ¿sabes qué es lo peor? Donde más gente murió, en el desierto, porque no aceptaron el cambio que Dios quería hacer en su corazón. ¿Sabes cuánta gente murió en el desierto? Porque no quisieron creerle a Dios y a sus promesas. Más de 500,000 de hombres. ¿Y sabes que eran hombres de guerra? Hombres valientes, hombres con propósito, y tuvieron miedo y no dejaron que Dios transformara sus corazones. Permite que Dios saque a Egipto de tu corazón. Dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación y la liberación son completamente diferentes. Esto está hermoso y está increíble, porque si penetra en nuestro corazón, nos vamos a poner como el enfermo en la mesa del cirujano y le vamos a decir: corta, Señor, aquello que te esté estorbando, saca de mí el Egipto, saca de mí lo que me lleva a ser un mal padre, a ser una mala madre, a ser un mal hermano, un mal hijo. Sácalo, sácalo, Señor, y no lo vamos a esconder, porque la salvación tiene que ver con la vida eterna. Tú vienes, escuchas el mensaje de Jesucristo, lo aceptas y en ese momento tienes la salvación. Pero el cambiar tu vida tiene que ver con tu estadía aquí en la tierra. Y es progresiva. Mientras más le vayas dando a Dios, más Él va tomando dirección de tu vida y más vas a ir prosperando. Entonces, la salvación es instantánea, la liberación es progresiva. Filipenses dice lo siguiente, capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que obra en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi consejo para esta tarde: entrégate a Dios y permite que Él vaya produciendo en ti el querer, el anhelo de ser como Él, el deseo de hacer las cosas que a Él le agradan, el deseo de hacer el esposo que Él quiere que tú seas. Sales ganando, es una promesa de Dios. La Escritura dice que si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tienes que entregarte a ella. Y el propósito es el siguiente: para santificarla, para purificarla y para presentársela delante de sí, una mujer sin arruga y sin mancha. Cuando un hombre hace este trabajo, ¿sabes qué vas a tener? Una mujer sin arruga y sin mancha, una mujer virtuosa, una mujer conforme al corazón de Dios. Pero es el hacer las cosas que a Dios le agradan y permitir que saque el Egipto de nuestro corazón, la arrogancia, la altivez, el machismo, la dureza de corazón, y decir: Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Qué increíble, nuestro Dios es muy bueno.
Tengo que terminar, ¿verdad? Porque déjenme decirles esto. Hablé del pecado. Que cuando vienes, Dios te saca del pecado. Pero también Dios sabe que te sacó herido. Porque a muchas mujeres, a muchos hombres los trae heridos. Y Él los viene cargando. So Dios trata con el pecado. Pero en el desierto trata de sacar el pecado, pero también de sanar toda herida. Y eso es muy bueno. Porque Dios sabe qué es lo que te duele. Dios sabe el abuso que sufriste cuando eras una niña. Dios sabe el abuso, hermano, amigo, que tú padeciste. Porque en esa condición vivíamos. So Dios te promete sacar a Egipto, pero también te promete sanarte de todas tus heridas. Dice Jeremías 33, versos 6 al 9. He aquí yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volverlos la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los voy a edificar como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y voy a perdonar todos sus pecados con que contra mí pecaron, con que contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todos los gentiles de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo los hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les voy a dar. No puedes tener esta clase de libertad y de liberación sin el poder de Dios en tu vida. Para poder vencer, necesitas el poder de Dios. Dios te saca del pecado, después te da su presencia, su Espíritu. Porque es a través del Espíritu que Él va a empezar a purificar nuestro corazón. Yo no sé cuántas personas han llegado, pero quiero decirles lo siguiente que va a ser muy beneficioso en sus corazones. Dios te trajo para enseñarte algo nuevo. Es muy difícil que llegues a pensar que Dios te trajo para cambiar la atmósfera cuando Dios tiene una atmósfera limpia, una enseñanza sana, una enseñanza buena en este lugar. Lo que Dios trajo es para sanar el mal ejemplo, las heridas, las manipulaciones, los abusos. Por eso Dios te trajo. Y a través de que tú empieces a soltar todo es que vas a mirar esa libertad. La segunda copa tiene que ver con la copa de la liberación. Dice Romanos 8, capítulo 1, verso 2. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, conforme a Egipto, sino conforme a su Espíritu, porque te ve guiando a toda verdad. Mas el ocuparnos de la carne, o los que son de la carne se ocupan en cosas de la carne, mas los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu tiene dos cosas: proveerte vida y darte paz. Quiero cerrar con esta escritura. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu,
perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Gálatas 5, versos 16 y 17 dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. Yo creo que Dios nos da una pauta para llevarnos a comprender que nos ha llamado del pecado, pero también nos quiere personas limpias, personas libres, personas sanas, para poder vivir una vida conforme a su propósito. Les voy a pedir que inclinen su rostro, por favor. En la siguiente sesión voy a hablar de las siguientes dos copas. Te voy a pedir que por favor consigas el tape si no estás aquí, porque en las siguientes copas son determinantes en la vida de la iglesia, son para este tiempo, y es donde Dios te equipa, donde Dios te da dones y talentos. Y la cuarta copa es la copa de la relevancia, donde Dios te envía y te llama por tu nombre. Yo creo en el llamado de Dios para ustedes. Yo creo que este proceso es un proceso en el cual muchos se encuentran. Te pido que simple y sencillamente con un corazón humilde le digas a Dios, como le dijo María en el libro de Lucas: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, misericordioso, Señor, porque tú nos has rescatado de la vida de pecado, Señor. Pagaste con precio de sangre por nuestra liberación, Señor. Somos libres, el pecado no se enseñorea más de nosotros. Pero te pedimos, Padre, que ahora purifiques nuestro corazón, Señor. Cualquier cosa que hay en mí, Señor, que sea contra de tu voluntad, cualquier actitud que tengo, Señor, que represente mi carne, mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes, acciones, quítalas, Señor. No las quiero. Yo quiero hacer las cosas conforme a ti te agradan, Señor. Y una vez más, Señor, te digo: venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Y no me dejes postrado en el desierto por la dureza del corazón. Yo quiero pasar a la tierra prometida, Señor, al lugar que tú has predestinado para que yo, Señor, obre tu perfecta voluntad, Padre. Me entrego a ti, Jesús. Me entrego en tus manos preciosas y entrego mi corazón, Señor, para que tú lo cambies. Quiero ser un hombre conforme a tu corazón, Padre. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Hay cosas que tú sabes con las que estás luchando. Hay cosas que tú sabes que son pecado. No lo retengas, porque eso te va a mantener en el desierto y nunca vas a alcanzar las promesas de Dios si no permites que Él saque ese Egipto del corazón mientras estás en esta temporada de tu vida. Repite conmigo: Padre, yo te abro mi corazón. Entra, Señor, y límpialo. Te entrego, Señor, todos mis pecados, todas mis malas acciones, aún mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Las pongo en tu mano. Yo quiero ser parte de un pueblo libre, de un pueblo limpio, de un pueblo conforme a tu corazón, de un pueblo que hace las cosas que te agradan. Yo quiero ser representante de tu presencia que fluye, Señor, abundantemente en mi familia,
Que mis hijos te miren a través de mí, que te conozcan como eres, a través de mi vida, a través de mi caminar, Señor. Cámbiame, Jesús, te lo ruego. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, y se establezca tu reino, Señor, en este lugar, con todo poder y con toda autoridad, Señor. Y tu gobierno, Señor, dirija mi vida, dirija mi casa, dirija mi iglesia, Señor. Que en todo lo que yo haga, Señor, lo haga conforme a tu corazón. Me deshago, Señor, de toda obra de la carne, Señor. No la quiero, la rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Y de este día en adelante, Señor, me sujeto a ti, Padre, para seguir, Señor, tu voluntad y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.